a la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Para aquellos que nos acompañan por primera vez, actualmente estamos exponiendo la segunda carta de Pedro. Y tenemos como propósito poder ver cada uno de sus textos respetando el contenido de la carta y comprendiendo cuál es la intención y el propósito divino de Dios para la audiencia de esta carta. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Señor, tu palabra nos muestra que sin la asistencia de tu Espíritu Santo, en vano estaríamos reunidos en esta mañana. Hoy yo, como siervo tuyo, como esclavo por amor, reconozco mi total necesidad de que seas tú quien hables a tu pueblo, lo animes, lo consueles, lo confrontes, lo exhortes, pero por sobre todo, que nos muevas a rendirnos a tus pies. Hoy te ruego, Señor, que me des la sabiduría necesaria para exponer tu palabra, para ser fiel a tu verdad, y que hoy todos seamos edificados por la contundente y poderosa palabra de verdad que nos has dado de manera escrita para meditar en ella y creerla. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén y amén. Aquellos que les gusta tomar nota, el título de esta enseñanza es La vida piadosa, un regalo de Dios y no un logro humano. La vida piadosa, un regalo de Dios y no un logro humano. Hemos estado estudiando entonces el saludo de Pedro, compuesto por el versículo 1 y 2. Un saludo acompañado de hermosos aspectos fundamentales para la vida del creyente. Lo primero, vimos el corazón pastoral de este varón que, siendo apóstol, hizo gala de su mayor credencial, ser siervo y esclavo de Cristo. Pero también una súplica y un ruego en favor de aquellos que serían beneficiados al ser expuestos en esta carta. Animarles a crecer en el conocimiento de Jesucristo como Dios, pues al crecer en este conocimiento sería multiplicada la gracia y la paz, es decir, el favor de Dios y el bienestar que hay en Él. Nos mostró que esta preciosa fe, que no es inferior a la de los apóstoles, por el contrario, es igual en belleza a la que tuvieron todos los apóstoles, nos fue dada por gracia, por un favor que no merecíamos, la cual obtuvimos en Jesucristo por su justicia. Es su justicia la que nos dotó de esta preciosa fe. Sin la obra de Cristo, ningún creyente podría gozar de tal fe. Pero ahora nos muestra esa provisión divina que el Señor ha entregado a cada uno de los creyentes y la cual es avivada por lo mismo que se aviva la paz y la gracia. Una vez más menciona el conocimiento de Dios. Así que en el versículo 3 y 4 mostraremos los beneficios de esa operación divina, esa vida de piedad que nos es dada por gracia. Y una vez entremos al versículo 5 al 11, veremos la responsabilidad del hombre, porque siempre están perfectamente hiladas. La soberanía de Dios en nuestra salvación y nuestra santificación, pero también la responsabilidad que tiene todo hombre en su vida de piedad.
esta sección de hoy tiene un alto valor para el creyente. Pues una de las cosas con las que tiene que lidiar el creyente es con continuos sentimientos o sensaciones de no estar completo, de faltarle algo para gozar de la plenitud que hay en Cristo. Y hoy el apóstol Pedro nos mostrará que el cristiano no está incompleto, que en Cristo está completo y ha recibido la provisión necesaria para vivir en este mundo caído. La estructura de nuestra enseñanza es sencilla. Primero, la provisión de Dios, una vida de piedad. Segundo, la fuente de esta provisión, el poder de Dios. Tercero, el medio, el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y cuarto, el resultado de dicha provisión, una vida alejada de la impiedad. Veamos entonces en primer lugar la provisión, una vida de piedad. Note las palabras del apóstol, mire cómo empieza esta sección. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, está indicando algo que ya sucedió, no algo que va a suceder. Le está diciendo a estos creyentes que ha saludado que son recipientes de la justicia de Dios, que han recibido una preciosa fe, que esa fe viene acompañada de una vida de piedad. No inicia diciendo, oh queridos hermanos en la fe, es momento de tratar de ganar una vida piadosa. No, está diciendo, oh querido pueblo de Dios, ya nos ha sido dada una vida de piedad. Todas las cosas que pertenecen a la piedad han sido dadas al creyente. Pedro acá está dotando entonces a su audiencia con todo lo necesario para enfrentar a los herejes y sus enseñanzas. Recuerde el contexto. Pedro va a partir y necesita preparar al ejército de Dios para hacerle frente a los herejes y sus falsas enseñanzas. Inicia rápidamente dando recursos al creyente para hacer frente al error. Da una preciosa noticia. Afirma la fe del creyente y le dice, sí, hemos recibido una preciosa fe, ya la tenemos. Una fe que es alimentada por el conocimiento íntimo y pleno de Cristo, la cual aumenta el favor de Dios y el bienestar en nuestra vida. Pero también produce una vida de piedad. Cuando Dios trae a un muerto a vida mediante la predicación del Evangelio, cuando el Espíritu Santo aplica la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en el corazón de alguien, hay una nueva naturaleza, nace una vida de piedad y de sincera devoción a Dios. Niños, jóvenes, adultos, la vida de verdadera piedad, la vida de santidad no es una obra humana, es una provisión divina. Y es manifestada en el mismo momento que recibimos un nuevo corazón. Además, esa vida de piedad viene acompañada con todo lo necesario para permanecer en ella. La vida cristiana, entonces, visto una vida totalmente nueva, una vida de santidad, una vida que Dios da. ¿A quiénes? Aquellos que ha salvado, aquellos que ha redimido. Pero no solo los salva, sino que los sustenta para poder vivir en esta condición. Esta afirmación que Pedro está comunicando a su carta es un rápido ataque a los herejes
y sus faltas enseñanzas. ¿Cómo? Pero si apenas está iniciando la carta, ya empezó a sacar su espada afilada contra el error. Sí. Y vamos a ver por qué es tan importante esta mención que Pedro hace al decirles: la vida de piedad, los elementos de una vida santa ya los tenemos. Pues los herejes han intentado y hoy siguen intentando hacerle pensar a los cristianos que la obra de Cristo no es completa. Estos engañadores buscaban disminuir el brillo de la perfecta salvación obtenida en la cruz del Calvario. Estos falsos maestros enseñaban que la obra de Cristo no era suficiente, que aparte de la obra de Cristo se necesitaba apoyo de fuentes externas, algo que es una gran mentira, pues Dios en su Hijo no solo ha provisto una gloriosa salvación, sino que esta salvación es completa y suficiente para garantizar que cada creyente que es redimido, que es justificado, sea santificado y sea glorificado, pues Él proporciona generosamente por su gracia divina todo lo necesario para tener una vida de piedad. Y esto, hermanos, tiene que ver mucho con lo que está pasando en nuestro tiempo. El domingo anterior aprendimos, gracias a la instrucción de Pedro, que una vida sin un conocimiento bíblico de Jesucristo era una vida que no iba a gozar de vida eterna, pero tampoco de una vida santa. Cuán enorme es conocerlo. Pero acá también nos está mostrando algo, que esa salvación no solo es gloriosa, sino que es completa y es perfecta. En nuestro tiempo, este mal también abunda. Hoy muchos con huecas sutilezas tratan de enseñarle a los hombres que Cristo no es suficiente, que Él no nos ha dado una provisión suficiente para permanecer en este mundo viviendo una vida de santidad y piedad. Por eso continuamente se están creando taller 1 para sanidad, taller 2 de sanidad interior, taller 3, taller 4, retiro, encuentro, clínica. Cosas van y cosas vienen en las que se le enseña al creyente: has creído en Cristo, pero esto no es suficiente, necesitas algo más. Hay una cadena por romper, hay un espacio sin sanar, hay un área en oscuridad. Y esto Pedro lo atacó en su carta como una herejía, pues estas afirmaciones lo que están indicando es que la obra de Cristo no es completa y que los medios de gracia que ha dado para vivir en santidad tampoco son eficaces. Pero Pablo también había advertido esto. Mire conmigo Colosenses 2, 8 al 10. Pablo también advirtió este peligro que Pedro rápidamente está atacando en su carta. Colosenses 2, 8 al 10. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Nota la belleza de estas palabras. En Cristo estamos completos. Cuando Cristo se entregó en la cruz, dijo: telestai, completo está. En Él estamos completos para salvación, pero también completos para santificación y una vida de piedad. Esas huecas sutilezas son las que Pedro está atacando al decir: hermanos, no se dejen engañar con aquellos que vienen a ustedes diciéndoles que la obra de Cristo es incompleta.
que Él no les ha dado la provisión necesaria para tener una vida piadosa. Amado hermano, cuánto ruego que en esta mañana cada creyente al salir de acá salga con esta convicción. Gracias, Señor, porque no solo me has salvado, sino que me has dado todo para vivir una vida piadosa, una vida devota a ti en medio de este mundo caído. Las ovejas que han sido redimidas por Cristo necesitan recuperar el gozo que trae esta alentadora noticia. Pues hoy muchos, debido a la popularidad de esas filosofías huecas y humanas, aunque han sido salvados, están caminando una vida de frustración y debilidad. Pues continuamente sienten que Dios salvó, pero no dio la provisión necesaria para santidad. Y qué frustrante es entonces pensar en un Dios que me salva con poder, pero no me sustenta con ese poder, con un Dios que me libera del pecado, pero luego me dejan mis propias fuerzas para tratar de tener una vida de piedad. Esto es un cristianismo insostenible. Y estas sutilezas huecas hoy se siguen presentando igual. Cursos tras cursos de sanidad y liberación, talleres y rituales que en lugar de exaltar la perfecta obra de Cristo, la desdibujan, haciéndole pensar a los hombres que la obra de Cristo es débil, incompleta y que necesita ayuda de un taller o de un hombre. ¿Es esto posible? De ninguna manera. Hay creyentes que entienden por la palabra de Dios que en Jesús hemos sido declarados justos, pero están sintiendo que no recibieron el poder suficiente para ser santos. Otros han entendido que fueron justificados y están siendo santificados, pero por estas huecas enseñanzas piensan que el poder de Dios no es suficiente para gozar de la glorificación prometida que vendrá, pues sienten que continuamente están en capacidad de perder su salvación, viviendo en continua zozobra y frustración, pues en lugar de gozar de la plenitud que hay en Cristo, están dependiendo de sus esfuerzos y de hombres para poder ser salvos y completar lo que supuestamente a Cristo le faltó. Pero hoy vemos en lo que Pedro nos enseña y en lo que Pablo mencionó en Colosenses: iglesia, en Cristo estamos completos, no solo para ser salvos, sino para vivir de manera piadosa, no por algo externo, sino por su provisión. Qué gran mal hacen estos falsos maestros que le hacen dudar a las ovejas del redil de Dios, de la suficiencia, de la gracia de Dios, y los mueven a buscar recursos espirituales en otras partes fuera de Cristo. Cuán mal está haciendo a la iglesia de hoy estos seminarios, encuentros, retiros, talleres, que aparte de que son supremamente costosos, no exaltan a Cristo, no traen plenitud, más bien generan esclavitud y dependencias a estas prácticas. Por eso hay personas que una y otra vez están pagando por esto, están pagando por lo otro, van allí, van a otro lugar. ¿Por qué? Porque desde el púlpito se le está generando la sensación: es que la obra de Cristo en ti no está completa, te faltó algo. No. O nos falta conocer a Cristo, o hemos conocido a Cristo y no hemos tenido fe en su provisión perfecta. Cuando el creyente viene a Cristo, cuando el hombre es traído a Cristo para ser adoptado como hijo, recibe todo para su salvación, pero también todos los recursos para tener una vida de piedad, y no desde afuera, lo hace desde adentro.
El creyente debe caminar seguro de su salvación, pero seguro de la provisión necesaria que Dios da para vivir en santidad. Una provisión que salva, pero también santifica. Sí, el creyente cuando se mira al espejo, cuando se hace una radiografía mediante la palabra, podrá decir: oh, pobre de mí, que soy un gran pecador, ¿cómo viviré en santidad siendo lo que soy? Y podrá responder: por Cristo, por Cristo, por Cristo y por Cristo. Porque es por Él que soy salvo, pero es por Él que soy santo. Es por Él que tengo todo para vivir una vida de piedad. ¿Y cuál es la fuente? Mire conmigo lo que dice Pedro: por su divino poder. Lo que hoy le estoy diciendo a cada creyente es: mi hermano amado, a pesar de lo débiles y torpes que somos, una vez hemos sido traídos a la vida para salvación, hemos recibido también el equipaje necesario para una vida santa. Y esto gracias al divino poder de Dios. Esta preciosa salvación y esta vida de piedad no son alcanzadas o producidas por esfuerzo humano. Son una dádiva divina. Y nunca, nunca alcanzaremos una vida de verdadera piedad a menos que nuestra confianza esté en el poder de Dios, no solo para salvarnos, sino para cambiarnos. El creyente debe caminar seguro de que Dios nos ha salvado, pero también nos está transformando con el mismo poder que nos salvó. Pero a menos que nuestra mirada esté en el poder divino de Dios, andaremos frustrados al ver nuestra debilidad y nuestra incapacidad de cambiarnos. Cuán frustrante es intentar una y otra vez no ser arrastrados más por la ira. Cuán frustrante es intentar no sucumbir más ante la lujuria y los deseos pecaminosos de nuestra carne. Cuán frustrante es no responder en enojo y en impaciencia. ¿Y por qué pasa esto? Porque aún seguimos luchando y mirando nuestra capacidad y no el poder divino de Dios que nos provee de esa vida piadosa. La vida de piedad a la que el Señor nos llama es una dádiva del cielo. Es una obra divina en la cual debemos estar seguros y confiados. Un gran siervo de Dios un día dijo: la fe cristiana no es simplemente un conjunto de doctrinas a aceptar, es un poder que hay que experimentar, un poder transformador. Escúchame bien, querido hermano. Una verdadera vida cristiana es una vida de fe que cree las doctrinas de Dios. Pero cuando esto es real, está acompañada de un poder transformador. Si tú no estás experimentando este poder transformador, es porque aún no has experimentado el poder salvador. El poder salvador de Dios siempre viene acompañado de un poder transformador en todas las áreas de mi vida. Y esto es una dádiva divina. Hermanos, creer cosas acerca de Jesucristo meramente en lo intelectual no salva a nadie. Los demonios son los creyentes más ortodoxos bajo lo creado. Ellos creen y tiemblan con respecto a quién es Jesucristo.
pero no son receptores del poder divino que los salva. Saben quién es Jesús, pero no tienen un conocimiento salvífico. Muchos afirman creer con sus labios en Cristo, pero aún no gozan del poder de Dios que transforma. Si el poder de Dios no fluye en tu vida y te hace piadoso, no eres de Cristo, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Romanos 8:14. Aquel que es traído a vida recibe el Espíritu de Dios que lo guía a vivir como hijo de Dios, pero no un esfuerzo humano, un regalo del cielo. Así que el creyente encuentra consuelo en estas palabras, pues dice: oh Señor, qué preciosa salvación, pero qué preciosa provisión. Porque no solo me salvas, sino que me das tu Espíritu Santo que me guía. El creyente entonces, al ver su débil condición, confía en la poderosa fuente de transformación que tiene en Dios. ¿Cuál? Su divino poder. Amado hermano, tú estás luchando con el pecado. Estás luchando con inclinaciones pecaminosas. Pues déjame decirte algo alentador. Tienes el poder de Dios dispuesto para ayudarte a mortificar ese pecado y tener victoria. Porque Él solo no ha provisto una gloriosa salvación. Él está asegurando una gloriosa transformación en cada uno de sus escogidos. ¿Y cuál es este poder? El mismo poder que resucitó a Jesús de su muerte, el mismo poder que permitió que ascendiera sobre los cielos para estar ahora a la diestra de Dios Padre, el mismo poder que le permitió afrontar la tentación sin pecar, el mismo poder manifestado para multiplicar los panes y los peces, para sanar a los leprosos, a los ciegos y a los lisiados, el mismo poder que calmó las temibles tormentas, el mismo poder que expulsó a legiones de demonios simplemente con su palabra, el mismo poder que resucitó a Lázaro, el mismo poder que venció a Satanás y la muerte, es el mismo poder que opera en la transformación de un creyente. Así que cuando te mires y veas tu debilidad, alégrate de que tú eres débil, pero Él es fuerte, de que Él se perfecciona en tu debilidad. Y entre más débil soy, más necesito de su gracia y de su poder. Por eso el creyente hace gala de su debilidad, no de su fortaleza. El que se siente fuerte está diciendo: oh Dios, no te necesito. Pero el que se reconoce como débil está afirmando: oh Señor, sin ti nada soy. ¿Y acaso el mismo poder que perdona pecados no será suficiente para producir en nosotros una vida de piedad? ¿Acaso esta salvación sería tan incompleta para librarnos del fuego eterno y no proveernos lo necesario para vivir en santidad? Mi querido amigo, deja de pensar que hay algo que te falta. Si tú has creído en Cristo, en Él completo estás. Y no hay ningún pecado lo suficientemente grande o poderoso para impedir que el poder transformador de Dios en los que has sido salvados se haga evidente. Y esto vuelve y nos pone en escena: ¿en qué condición estás? Si has creído, debes caminar seguro de que el que salvó te transformará. Pero si no has creído, estarás luchando una batalla imposible de ganar, pues nada de lo que hagas podrá darte victoria sobre los apetitos de la carne.
ningún esfuerzo, por más que trates de abstenerte, de no ser arrastrado por tus pasiones perversas, por más de que intentes refrenar tu enojo y tu maldad, no podrás hacerlo. Porque el único poder con la capacidad de cambiar nuestras pasiones perversas, nuestras inclinaciones pecaminosas, es el poder divino que obra en aquellos que Dios ha salvado. Si tú hoy caminas en este mundo sintiéndote esclavo de tus pasiones y de tus deseos, deja ya de intentar cambiar en tus fuerzas y humíllate a Cristo para que te salve y te sane, te salve y te transforme. Pues los intentos humanos terminarán en simples y dolorosos fracasos que se repiten una y otra vez. El poder transformador vendrá a tu vida no por ir a una escuela, no por ir a un taller, no por ir a un seminario, no porque un hombre te imponga las manos, no. Viene por el poder de Dios que opera en aquellos que han recibido la fe. ¿Me estás escuchando? Pero mire el medio que utiliza. Ya tenemos la fuente, el poder de Dios. Ahora mire el medio. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Recuerda el verso 2? Nos enseñó que la gracia y la paz son multiplicados por el conocimiento de Jesús. Ahora nos está diciendo que este poder de Dios, este poder divino, se manifiesta, es aumentado en nosotros a medida que crecemos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ese conocimiento pleno e íntimo. Pero mire una vez más lo que Pedro está diciendo. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Sí, Él ya nos llamó, y al que llamó salvó, porque al que llamó lo justificó, y al que justificó lo santificó, y al que santificó lo glorificará, porque su llamado es eficaz. ¿Qué es el llamado eficaz del que está hablando Pedro acá? Es el que Dios hace a sus escogidos por medio de su palabra y de su Santo Espíritu. Es ese llamado que obra un cambio profundo en cada uno de los que llama para que crean el Evangelio y ahora vean a Cristo como deseable. Y lo hizo no por una obra externa, no por un mérito, no por poder en la criatura. Mire lo que dice Pedro, lo hizo por su gloria y por su excelencia, es decir, por sus perfecciones. Qué gran ánimo trae Pedro en esta lucha contra el error. Pues nos está diciendo, Él nos ha llamado, Él nos ha dado vida, pero además nos provee de todo lo necesario para tener una vida de piedad. En Cristo estamos completos, no necesitamos sembrar ni pactar, no necesitamos tratar de comprar el favor de Dios, solo necesitamos crecer en el conocimiento y la excelencia y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es a Él a quien debemos conocer. Y este conocimiento, ya lo aprendimos el domingo anterior, es un conocimiento íntimo, pleno de quién es Cristo, no algo superficial y emocional. Pues el verdadero conocimiento de Cristo siempre va acompañado de un poder transformador. ¿Estás conociendo a Cristo? Si estás conociendo a Cristo mediante su palabra, estás experimentando un poder transformador en tu vida. Juan 7:38 lo dice, pues si creen en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero si no está corriendo ese río de agua viva, que es el Espíritu Santo, si no estás viviendo un poder transformador en ti, que hace que cada día odies el pecado y ames más lo santo, es porque no estás teniendo un conocimiento correcto de nuestro glorioso y precioso Señor Jesucristo. El conocimiento de la gloria y la excelencia de Dios dan el poder para una vida de piedad. ¿Cómo?
cuando conocemos plenamente su divinidad como Dios, pero también su excelencia como hombre. Pedro está haciendo alusión a las dos naturalezas de Cristo. Sí, Él es glorioso Dios, pero también excelente hombre, una vida impecable, un hombre que no cometió pecado, pero un Dios que salva. Él es santo, Él es Dios, es perfecto, es justo, es amor, es bondad, es autosuficiente, es misericordioso. Y cuando conozco estas perfecciones, el poder de Dios me transforma. ¿Y cuál es el resultado? Mire lo que dice Pedro, versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina. Por medio de las cuales, ¿de qué está hablando? Ya lo mencionó atrás, por su gloria y por su excelencia. Es gracias a su gloria y a su divinidad y a la excelencia de su humanidad que hemos recibido grandes promesas. Pero leyó bien, no grandes, está usando un superlativo, grandísimas. Le está diciendo a los creyentes, nos ha dado grandísimas, preciosas, excelentísimas promesas. No hay una promesa mayor que esta ni más perfecta. Sus promesas garantizan que el creyente puede disfrutar de su naturaleza divina. Estas promesas están claramente descritas en toda la Escritura. Vida cuando estábamos muertos, su Santo Espíritu que nos guía a la verdad, este precioso tutor que nos enseña a vivir de manera santa. Ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Nos ha prometido fortaleza, gracia, instrucción, sabiduría, el cielo, una recompensa inmarchitable, la resurrección después de la muerte y la glorificación. El creyente goza de las más grandes promesas. ¿Y para qué las recuerda Pedro? Para que estemos seguros de su poder transformador en Jesucristo, Dios y hombre. En Él tenemos todo para tener una vida de piedad. En Él estamos completos. Pero Pedro no está diciendo que seremos iguales a Dios en su divinidad. Cuidado, porque este fue el mismo engaño que Satanás utilizó en el Edén con Eva. Le dijo que sería como Dios, y es lo mismo que los herejes modernos están insinuando al decirle a las personas que si hacen lo que ellos dicen, seremos como Dios, seremos Jehová Junior o otras blasfemias que están de moda. Pedro no está diciendo que participaremos en su esencia o en su sustancia, porque entonces seríamos hechos iguales a Dios. Por eso utiliza la palabra naturaleza, para decir que participamos de su naturaleza santa, que por Él, por su gloria y por su excelencia, participamos de esa santidad divina, porque nos ha sido dada como un regalo. Todo creyente entonces participa de la naturaleza santa de Dios, no de su sustancia o esencia santa, porque eso nos haría divinos y no lo somos. Pero mire cómo va terminando. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El creyente, gracias a esta provisión divina, a esta hermosa santidad, pero a esta vida de piedad que nos ha sido dada, ahora huye de la corrupción. El griego está hablando de la descomposición o putrefacción que hay por causa de los deseos de la carne. Mire lo que nos enseña Pedro. No está diciendo, huyan del mundo para que puedan conocer a Dios. No, conozcan a Dios y la consecuencia natural es que se apartarán del mundo.
conozcan a aquel que es glorioso y excelente. Y como consecuencia, huiremos, nos apartaremos de la descomposición y la putrefacción que traen los deseos de la carne. La descomposición moral de este mundo es causada por los deseos carnales que gobiernan a los hombres. Pero cuando somos salvados, somos traídos fuera de este mundo, aunque seguimos viviendo en él. Somos librados de ser esclavos de las obras de la carne que se conocen muy bien. Gálatas 5:19 al 20 lo dice. Leámoslo, Gálatas 5:19 al 20. Perdón, al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que miren la esperanza para el que cree y para el que no cree. Tú que has creído porque un día Dios mostró su favor, te llamó eficazmente mediante el poder del Evangelio e hizo que ahora Cristo sea deseable a nuestro corazón y a nuestros ojos. Pero no solo nos salvó, nos dio una nueva naturaleza y nos dio a su Santo Espíritu la provisión necesaria para tener una vida piadosa en medio de este mundo de pecado. Y al darnos su Santo Espíritu, que es nuestro tutor, que es nuestro pedagogo, huimos de la corrupción de este mundo. Ya no somos más esclavos de los deseos de la carne, pues ahora vivimos por Él y para Él. Amado creyente, si hay alguna área de tu vida donde crees que el pecado está creciendo, es porque estás descuidando el conocimiento de Jesucristo, sus excelencias y su gracia. Porque a medida que crecemos en su conocimiento, nuestra mortificación con el pecado se vuelve eficaz. Pero nota también, tú que no has creído, la esperanza que hay en esto. ¿Notas la diferencia entre el cristianismo y las demás religiones? Hoy yo no te estoy diciendo, vamos, abandona las obras de la carne, ya deja de adulterar, deja de fornicar, deja la lascivia, deja la idolatría, deja la hechicería, deja los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, deja las envidias, las borracheras, déjalas. No te lo estoy diciendo porque es imposible que lo logres. Te estoy diciendo que vengas a Cristo, que te rindas a sus pies, para que te dé un nuevo corazón que ahora desea huir de la corrupción de este mundo. Mientras estés sin Cristo, la pudredumbre y la corrupción de este mundo te será atractiva y te será placentera. Aunque sepas que te está destruyendo, seguirás queriendo vivir en esa condición. Pero si vienes a Cristo, serás transformado, recibirás una nueva naturaleza y el poder para permanecer en santidad. ¿Qué aplicaciones entonces tomamos de este texto? Querido creyente, Pedro hoy nos enseña: no se dejen engañar de ningún hereje, de ningún falso maestro que nos haga pensar que la obra de Cristo no está completa y que en Él no tenemos todo lo necesario para ser santos. Si en algún momento alguien trata de enseñarles estas mentiras, por favor responda: yo no necesito saber cuáles fueron los pecados de mi papá, de mis abuelos, de mis tatarabuelos. No,
Yo solo necesito saber y conocer lo que mi Cristo hizo en la cruz para hacerme completamente libre de toda clase de pecado. Pues ya no me interesan las supuestas cadenas generacionales. Ahora me encuentra y me interesa que estoy unido a la vid verdadera que es Cristo, y ahora brota en mí una nueva savia, la de Cristo Jesús. Si alguien viene a decirte que tienes que pagar, que necesitas la oración de un hombre para gozar de verdadera libertad, por favor toma las palabras de Pedro y dile: no, no es con dinero, no es con poder humano. Mi Cristo no solo me ha salvado, sino que me ha provisto todo lo que necesito para tener una vida de piedad. Si has sido víctima de estas huecas enseñanzas, quiero decirte que esa es la causa de tu frustración. Porque curso tras curso, seminario tras seminario, has tratado de obtener una santidad que en lugar de hacerse más cercana, se hace más lejana. Tal vez puedes estar viendo a Dios como cruel, porque te pide que hagas esas cosas, y en lugar de librarte, tu frustración crece al ver que sigues viviendo una vida de pecado. Pero déjame decirte que esa frustración no es causa de Dios, es causa de las huecas enseñanzas que has recibido de los hombres. Así que hoy, ve a Cristo, aquel que salva, pero aquel que transforma, y lo hace con poder. Y lo mejor de todo, no te cobra. Tú que no has creído, sin conocer a Jesús, no hay poder transformador. No hay una vida de piedad sostenible y real. Pues el conocimiento y la transformación son inseparables y están solo en Cristo. Si no hay poder transformador de Dios en tu vida, es porque no has conocido a Jesucristo, su gloria y excelencia. Y esto no sucederá por tratar de conocer lo que pasó en tu niñez o los pecados de tu padre, de tus abuelos. No, esto solo viene por Cristo. Corre a Cristo, sumérgete en su palabra. Alguien escribió lo siguiente, de manera muy práctica: creo que esto significa que debemos ir día a día a la palabra de Dios y buscar sus promesas. Fije una o dos en su mente a diario y manténgalas en su mente todo el día. Fíjese en estas gloriosas promesas y utilícelas para vencer la tentación del pecado y para incitar a realizar en usted actos atrevidos de justicia y amor. La corrupción viene, la pasión o la lujuria viene por no mirar a Cristo. Así que para vencer estos deseos pecaminosos, debemos fijarnos en las gloriosas y grandísimas promesas de Cristo. El pecado ataca haciéndonos promesas para nuestra felicidad. Si mientes en la declaración de impuestos, tendrás más dinero y serás más feliz. Si te divorcias de tu cónyuge, serás más feliz. Si presumes haber ganado el juego, serás más feliz. Si no te trastorna estos deseos, si no hay un dolor en tu corazón, por causa de tener la mirada puesta en Cristo, terminarás buscando felicidad en acciones ilegítimas. Pero si pones tu mirada en Cristo, podrás encontrar la verdadera plenitud de la que Pedro ya habló. Coloca entonces sus promesas delante tuyo. Medita estas grandiosas promesas y cada día serás menos vulnerable a la tentación. Si tenemos a nuestros ojos las cosas asombrosas que Dios nos ha prometido ahora y en la vida venidera, su poder divino estará presente
y escaparemos de la corrupción de este mundo y seremos conformados a la imagen de su Hijo. Por lo tanto, busquen, sumérjanse en la palabra de Dios, examinen la gloria y la excelencia de Cristo, no quiten sus ojos de Él y verán cómo cada día estarán más lejos del pecado. Señor, gracias por lo que hoy nos enseñas a través del apóstol Pedro. Gracias porque hoy vamos a nuestra casa no como un frágil soldado que no tiene cómo hacerle frente al pecado. Hoy nos vamos como débiles soldados que tienen un gran general que nos provee de todas las armas necesarias para poder huir de este mundo de perversidad y maldad y ya no ser más esclavos de nuestros deseos. Oh mi Señor, que hoy corramos a tus pies para gozar no solo de ese poder que salva, sino de ese poder que transforma. En Cristo Jesús. Amén y amén.